Alex. Hola. Estamos una vez más en... Tienes que mover las manos. Cajoncitos informativos. Sí, así me imagino. Ok. Bueno, pues... Yo soy Robin, detrás de cámaras. Y Yo soy Alex. hoy vamos a hablar sobre neurodivergencias. Para eso, como ya lo saben, va a ser algo cortito. Entonces, nos vamos directo al grano. Alex, Sí. tú vives en diferentes neurodivergencias. Cuéntanos cuáles son y tu vivencia dentro de estas. Bueno, primero está el autismo. Mi vivencia respecto a esta ha sido algo curiosa porque a mí no se me diagnosticó autismo sino hasta la adultez. Presenté señales desde niño, pero nadie las notó o no les dieron demasiada importancia y el diagnóstico llega hasta que estoy en la universidad. Pero dentro de esta vivencia, pues sí presenté señales desde muy pequeño. Por ejemplo, en preescolar ya empezaba a notar el asunto sensorial con el hecho de que me molestaba el ruido que hacían mis compañeros, el chirrido que podía hacer el gis en el pizarrón, las luces de repente eran demasiado intensas y me molestaban, y ya al crecer un poco más y moverme a la primaria, pues todas estas dificultades. Yo veía a mis compañeros hacer amigos, jugar, interactuar entre ellos y yo definitivamente no podía porque no sabía cómo hacerlo. Incluso si estaba ese deseo de, ay, quiero ir a jugar con estos niños que están acá o con estas niñas de acá, nunca supe cómo hacerlo y cómo acercarme a ellos. Ya moviéndome un poquito más a la secundaria, pues llega todo el asunto de la disforia, de la dismorfia, de las dudas de identidad sexual y orientación sexual, entonces me confunde un poco más, se cruza con lo del autismo. Entonces sí fue algo curioso. A veces, bueno, creo que estos videos han dado esta idea de somos personas normales y sí, lo somos, pero al final vivirte dentro de una neurodivergencia sí implica que tu manera de desenvolverte en el mundo va a ser distinta, que sí va a haber algunos detalles que te van a diferenciar del resto y sí, también hay algunas complicaciones. Por ejemplo, yo tenía complicaciones en todo el ámbito escolar para entender las instrucciones que daban los profesores, porque muchas son muy ambiguas, muchos profesores no tienen como que la capacidad de estructurar bien sus indicaciones, entonces eso a mí me costaba mucho trabajo y tuve que aprender a entenderles, tuve que adecuarme al lenguaje que ellos usaban para poder entender, si no la escuela se me hubiera hecho demasiado complicada. Y bueno, con todo esto de fondo del autismo, yo también presentaba algunas cuestiones emocionales que tampoco se diagnosticaron a tiempo. Por eso siempre hacemos énfasis en que si ven cualquier cosa atípica o algo que les preocupe o emocionalmente no se sienten del todo cómodo, acudan con un psicólogo o si son más pequeños con algún maestro que pueda orientarlos, porque fue lo que me pasó a mí. Yo tenía muchos problemas para expresar mis emociones, para identificarlas. Salen desbordadas cuando ya de plano no puedo más, sean emociones positivas o negativas. Tiendo mucho a entrar en episodios depresivos o en episodios ansiosos. Y en general me cuesta mucho relacionarme porque la vivencia emocional es al límite. Es demasiado que procesar, demasiado que entender, demasiado que explicar y yo no sé cómo hacerlo. Apenas estoy aprendiendo porque justo gracias a que tuve otro acercamiento con una nueva terapeuta, empecé a entender que todas estas características correspondían a trastorno límite de la personalidad. Entonces, aunque no tengo todavía el diagnóstico definitivo, es lo que estamos abordando. Y al final también es otra neurodivergencia, también es parte de mí, es parte de mi desarrollo emocional. Entonces es otra cosa con la que apenas estoy aprendiendo a lidiar, porque sí, nunca supe lidiar con estas emociones y nunca supe qué acercamiento o qué tratamiento darle y apenas estoy aprendiendo. ¿Y cómo lo manejas ambas dos a nivel social? Depende mucho del círculo. Por ejemplo, en lo familiar sí sé saber lo del autismo. Desde que el diagnóstico llegó como síndrome de Asperger, lo comuniqué con mi familia. No puedo decir que hubo un rechazo como tal, más bien hubo cierta incredulidad.
de parte de mi familia sí hubo esta respuesta de, ay, claro que no, tú no tienes eso, o estás exagerando, o estás fingiendo, o de dónde te estás inventando esto, porque al final fueron señales que ellos ignoraron, que ellos no le dieron demasiada importancia. Ah, pues sí, eres medio sensible, pero nada más. Ah, sí, eres muy callado, pero nada más. Ah, sí, te cuesta hacer amigos, pero nada más. Nunca le dieron un peso más allá. Entonces, cuando yo llego con, oigan, ¿saben qué es? Fui al psicólogo, me dio este diagnóstico. La respuesta fue de no te creemos. Y todavía a veces sigue siéndolo. En este sentido de creer que es una excusa o creer que es estarme escudando de ciertas cosas diciendo que tengo algo que no tengo, entonces ha sido complicado. En lo escolar, pues ya llegó a los últimos años de la universidad, entonces tampoco pude como decir, hey, oigan, compañeros, profesores, mis dificultades se deben a esto. Pero sí siento que, pues en buena parte, el asunto del autismo fue lo que en toda la etapa escolar me dificultó hacer amigos, me dificultó relacionarme, me dificultó, no sé, tener pareja. Fueron detalles que al final, como yo no reconocía como diferentes, pero eran diferentes para el resto, me impedían integrarme, entonces tampoco tuve muchos círculos sociales en la vida, pues en toda la vida escolar básicamente. Fue hasta que logro entenderlo y puedo explicarlo que ya la gente dice, ah, ok, y empieza como a encajar un poco más las cosas y ya se movió diferente. Con lo del TLP, trastorno límite de la personalidad, solo lo saben muy pocas personas porque como tampoco es un diagnóstico definitivo todavía, no he sentido como esta necesidad de comunicarlo más que con personas importantes. No sé si en su momento lo llegaré a abrir en lo familiar o hacerlo demasiado público, aunque pues ya decirlo aquí en el video es hacerlo demasiado público. Hola mundo, tengo TLP, pero bueno, ese ha sido más o menos el abordaje social, sí de cierta incredulidad por varias partes, en varios entornos. Gracias, Alex. Y una última pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es tu recomendación para quienes se sienten, o más bien para quienes están dentro de estas neurodivergencias y no saben cómo, pues sí, cómo vivirlas, cómo estar en esto social mientras están viviendo dentro del espectro autista o dentro del TLP? ¿Tú qué recomiendas que hagan? No, o sea, sí, obviamente seguir yendo a terapia, ¿no? Cosas así, pero no sé, ¿qué más? ¿Qué ver qué? ¿O leer qué? ¿O hacer qué? A mí me ha ayudado mucho aterrizarlo a la realidad. En el sentido de, ok, sí, es real y me está pasando a mí, independientemente si mi familia no me cree o el entorno no me cree, es algo que me está sucediendo, entonces llevarlo a esa realidad y aceptarlo, aceptarme como persona autista, aceptar que probablemente tengo TLP, entonces de ahí partí para entonces sí informarme un poco y sobre todo darle carga de normalidad de es normal, no estoy loco, no estoy roto, no hay algo mal con mi cabeza, simplemente proceso los estímulos diferentes, proceso la información diferente, proceso y expreso las emociones diferentes, pero soy una persona como cualquier otra, entonces eso también me ha ayudado mucho a aceptarlo. A veces todavía me cuesta, pero es algo que me está funcionando bastante bien. Aterrizarlo a cierta normalidad y reconocer que le pasa a muchas personas. Entonces justo también me he dado a la tarea de ver algunos videos, de conocer otras vivencias, de ver cómo lo están manejando otros para inspirarme un poco. Entonces es como lo que más me ha funcionado a mí en específico. Genial. Si tienen dudas, comentarios o algo, saben que pueden contactarnos, están nuestras redes. Y claro, cualquier asesoría con Alex. Es todo, gracias. Gracias por vernos, Besitos. chicos. Bye. Bye.